ausencia definitiva. Hay una renuncia, dice usted. Es correcto, hay una denuncia. La Constitución también norma el tema de las renuncias. Si hay una renuncia, la Constitución le dice váyase al artículo 161. ¿Qué dice el artículo 161? Las dos cámaras, senadores y diputados, se deben reunir para admitir o negar la renuncia de la presidente o del presidente del Estado, etcétera, etcétera, vicepresidente, vicepresidente. La pregunta, Juan Carlos, ¿se reunieron? No se reunieron. ¿Y el vacío de poder? No, no se reunieron. Pero hay que seguir la Constitución política del Estado. Le digo como argumento, el vacío de poder. Pero ya no estaban en el país, el expresidente. Está señalando la misma resolución, la misma declaratoria, perdón, constitucional a la que refiere, te está enviando al artículo 69 de la Constitución. Y ahí te dice, reúnan las cámaras, traten la renuncia. No se reunieron las cámaras. Jorge. Ahora, muy bien, tú puedes decir, pero no habían tampoco autoridades, porque todas esas autoridades habían renunciado. Entonces tienes que recomponer las directivas. Y el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores te dice, presidente, primer vicepresidente y tercer secretario le corresponden al bloque mayoría. La tercera vicepresidencia al bloque minoría. La señora Áñez era el bloque de la minoría. Nunca, Juan Carlos, hubiese podido ser presidenta del Senado. Por eso no reúne las cámaras. Perdón, ¿no ejercía la segunda vicepresidencia del Senado? ¿Perdón? ¿No ejercía la segunda vicepresidencia del Senado? Pero su función es reunir a la Cámara para recomponer la directiva, de acuerdo a lo que dice el reglamento. Y hay un dato más. Jorge. El 11 de noviembre hay un video de una red colega de ustedes, del canal Unitel, donde aparece la señora Áñez con una carta que le envía el comandante de la policía, y con esa carta interpela al general Calimán y le dice que tienen las Fuerzas Armadas que salir, y en una de las partes dice, se lo exijo como presidenta del Senado. ¿Quién la había nombrado presidenta del Senado? Nadie. ¿Acaso la Cámara había reconstituido su directiva? Pues no, no lo había hecho. Y no reúne las cámaras, Juan Carlos, porque no hubiese podido ser nunca presidenta de la Cámara de Senado. Cecilia, a ver, tenemos consultas. Jorge, usted hablaba de la Constitución y del artículo que obviamente habla de la sucesión constitucional, pero antes de que estas dos renuncias, presidente y vicepresidente, llegaran a la Asamblea Legislativa, tanto presidente como el vicepresidente, el expresidente y ex vicepresidente, ya no estaban en el país. Cecilia, no, esta última parte, si me la puede volver a repetir y nos dan retorno. Hablaba claro, usted hablaba de sucesión constitucional y hablaba obviamente del artículo que establece la Constitución Política del Estado, pero antes de que estas renuncias llegaran a la Asamblea Legislativa, como ocurrió por ejemplo en el caso de Goni, que todos recordamos, mandó su carta, se la trató en una asamblea de emergencia en Sucre, antes de que esto ocurriera, él esperó a que la asamblea, en ese momento Goni, para irse del país, antes de que esto ocurriera, ya el expresidente y el ex vicepresidente no estaban en el país, Jorge, ya habían salido de Bolivia. Igual. La Constitución Política del Estado le dice que se tienen que tratar las cartas de renuncia, aceptarlas o negarlas. ¿Se trataron? Hagamos la comparación. ¿O no se trataron? Hagamos la comparación. No se trataron en esa fecha, Cecilia. Hagamos la comparación entre el proceso del señor Sánchez de Lozada y el nombramiento de Carlos Mesa en sucesión constitucional y el proceso que hemos vivido el año 2019. Sánchez de Lozada presenta su carta de renuncia. Su carta de renuncia iba a ser leída o llega a la Asamblea mientras el avión del Joy Aéreo Boliviano en aquel entonces iba despegando. Tengo esas imágenes absolutamente claras. Y se trata la carta de renuncia del señor Sánchez de Lozada mientras él iba ya en vuelo hacia los Estados Unidos. La Asamblea, el Congreso Nacional de aquel entonces acepta y lo que ya sigue lo conocemos todos. La sucesión constitucional renuncia a esa posibilidad el señor Ormando Bacadíes, el señor Mario Cosío y finalmente esto... se lee la renuncia del señor Sánchez de Lozada, se acepta y se convoca a don Carlos Mesa. Y así funcionó. En este caso había que operar de la misma manera. Después ya con Rodríguez Belcé es específicamente las renuncias tanto del presidente de senadores como de diputados. Pero
A lo que voy, mi pregunta era, ya no estaban ni el presidente ni el vicepresidente en el país en ese momento, y ya se habían hecho públicas, porque usted habla de declaraciones públicas, que efectivamente hizo en su momento también la expresidenta Yanine Áñez, ya se habían hecho públicas también varias renuncias. Ya había renunciado el presidente de diputados, la presidenta del Senado había hecho pública su renuncia también, y en teoría ella participó de estas reuniones, efectivamente, eso es lo que se ha mencionado incluso en el cuaderno de investigaciones, donde se plantea esta sucesión constitucional. Entonces, si había un vacío de poder, todos en la línea de sucesión habían renunciado, ¿qué podía ocurrir? ¿Qué tenía que ocurrir entonces legal y constitucionalmente si todas las autoridades habían renunciado? Constituir las directivas de las cámaras. Eso era lo que corresponde y eso es lo que le señala a usted la Constitución Política del Estado. Reconstituir las cámaras las directivas, de ambas cámaras. Esto es lo que había que hacer. ¿Sabe por qué además, Cecilia? Porque no existe ninguna posibilidad de que la presidencia pueda caer en una persona que no está contemplada en la Constitución Política del Estado, que no esté sujeta a la sucesión constitucional. Esto no puede ocurrir, tiene que ser o el presidente de la Cámara de Senadores o presidenta, o el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. No se va horizontalmente hacia las otras directivas porque son directivas menores. Se tiene que reconstituir la directiva y esto no se hizo. ¿Por qué no se reúnen, Cecilia, a las dos cámaras para hacer esto? Porque el reglamento señala claramente cuáles son las proporciones o las distribuciones, mejor dicho, que le corresponden a las bancadas en mayoría y a las bancadas en minoría. Y ahí no se tenía posibilidad alguna de que una persona en minoría se haga cargo de la presidencia de diputados o de senadores. Y eso es tan importante, Cecilia, que es lo que configura la intencionalidad de generar una ruptura institucional para poner en la presidencia o dejar en la presidencia del Estado a alguien que no le correspondía en función a lo que señala la Constitución Política del Estado. Bien, Jorge, para ir finalizando, sin lugar a dudas, a ver, el tema es muy complejo, no deja de ser complejo. La circunstancia como para reconstituir las cámaras en el marco de una normalidad no se habían dado. Varios parlamentarios se habían declarado incluso en la clandestinidad de ese momento por la circunstancia de conflictividad del país. Pero bien, es un criterio. Quiero avanzar y quiero finalizar. Esos hechos son preocupantes, pero seguro, Juan Carlos, seguro. Porque de hecho es lo que está forzando a que no se reúnan las cámaras. Y que deben ameritar una investigación sin lugar a dudas. Exactamente. De todos los que corresponda. Y ahí va precisamente mi pregunta. Exactamente. Se tiene que investigar a el actual dirigente de la Central Obrera Boliviana, que también sugirió la renuncia de Evo Morales. Se tiene que investigar a la Defensora del Pueblo, que también sugirió la renuncia de Evo Morales. Se tiene que investigar a los expresidentes de la Cámara de Senadores y Diputados que avalaron posteriormente lo que el gobierno considera un gobierno de facto. Es decir, ¿tiene que ser así de amplia la investigación? Juan Carlos, desde la ciencia política siempre se recomienda y se estudia que lo verdaderamente importante en una sociedad son lo que se llaman los factores de poder, fundamentalmente aquellos factores que pueden desequilibrar la estabilidad política de un país. Que el secretario general de la Central Obrera Boliviana, que la Defensora del Pueblo, que la Confederación de Empresarios Privados, que la Iglesia Católica o que la Asociación de Bailadores de Oruro pidan la renuncia, no desequilibra un sistema político. Lo que verdaderamente desequilibra son dos elementos fundamentales, y uno, si quiere usted todavía, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas porque tienen el monopolio de fuego, la capacidad del fuego del Estado. Es un factor altamente disuasivo para que usted pueda tomar una determinación contraria a lo que significa su deseo o su decisión personal. Las Fuerzas Armadas participan en el evento de noviembre de 2019, puntualmente en la tarde del domingo 10 de noviembre, con la conferencia de prensa, contrario a lo que dice la ley de organización de las Fuerzas Armadas. El factor disuasivo son las Fuerzas Armadas, no es la Central Obrera Boliviana, porque la renuncia, Juan Carlos, a los presidentes en Bolivia con esta frágil institucionalidad en la que vivimos, se la piden más o menos todos los días, todos los que se les ocurre. Y eso no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ellos no son factores desequilibrantes. Las Fuerzas Armadas sí lo son.
Ese es el elemento central. Si policía y Fuerzas Armadas no hubieran decantado la balanza de poder en favor de quienes generaron la ruptura, pues no hubiese sucedido noviembre Perdón, de 2019. Jorge, pero escuchando y recordando las palabras del propio expresidente Evo Morales, él en su lectura de renuncia decía, escuchando a CONALCAM, escuchando al Pacto de Unidad, escuchando a la COP, renuncio, nunca menciona a las Fuerzas Armadas. Juan Carlos, las Fuerzas Armadas, ¿usted qué cree? ¿Que va a ir y le va a decir, bueno, muchas gracias por el consejo al general Calimán y a todos los otros generales, pero voy a seguir gobernando? No tenía ya seguridad para el país porque la policía se había amotinado. Ya no tienes control sobre las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas han quebrado la línea de mando con el poder civil. De hecho, es una institución de obediencia, no de deliberación, pero quebraron la orden de mando con su capitán general, que es el presidente del Estado. Si no tienes estos poderes que te aseguran reaseguran la tranquilidad y la seguridad interna del Estado, y tienes una situación de convulsión, ya lo otro solamente es discursivo. Tu decisión es o la vía de Salvador Allende en Chile, que significa la muerte del presidente, o la vía, por poner un ejemplo, de Juan Domingo Perón en la Argentina, y es la renuncia y tener que salir al exilio. No tienes otras alternativas. Bien. Cecilia. En este caso, y dejando de lado a los actores de la sociedad civil, si se quiere, como mencionaba también Juan Carlos, ¿qué pasará entonces con los expresidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, tomando en cuenta, por ejemplo, la ley 1266, que es la base prácticamente de todo, en su artículo 2, que deja sin efecto las elecciones del 2019? Esa ley efectivamente la firma la Asamblea Legislativa. Estoy hablando concretamente de los presidentes en ese momento que sí tenían, como usted menciona, poder político, ¿no?, en el país. ¿Qué pasará con ellos? ¿También este proceso de investigación tiene que llegar a ellos? ¿Y en qué sentido tendría que ser así, Cecilia? En el sentido de que se está demandando un gobierno de facto, pero que después es avalado por una asamblea legislativa con una nueva convocatoria, con obviamente esta ley que estamos hablando, la ley 1266, que deja sin efecto las elecciones del 2019, y la ley de convocatoria a nuevas elecciones, que la firma la presidenta o la expresidenta Yanine Áñez y la firma también la señora Eva Copa. La presencia de la Asamblea Legislativa es parte fundamental de lo que significa la solución política para una ruptura institucional. De lo contrario, Cecilia, si no hubiese existido Asamblea Legislativa porque el golpe, como lo intentó muchas veces, hubiese llegado a anularla o a cerrarla definitivamente, pues la convocatoria a elecciones la hubiese tenido que hacer ¿quién? Solamente la señora Áñez, a través de un decreto porque ya no se podían generar leyes. Hemos tenido... Pero no avala esto una sucesión constitucional, no perdón tiene, que lo interrumpa, no tiene Jorge, relación, y esto es importante. No tiene relación con la sucesión esto constitucional. Esto es importante para que la población lo entienda. No tiene relación, Cecilia, con la sucesión constitucional. ¿Por qué? Porque lo que ellos denominan sucesión, perdón si la he cortado, lo que ellos denominan sucesión constitucional está respaldado en un comunicado del Tribunal Constitucional, pero que no es vinculante, no es vinculante. El entonces magistrado Petronilo Flores señala y dice, no tiene ningún valor esto que es un mero comunicado, porque lo que vincula son sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. Lo otro fue solamente un comunicado. Esa es la sucesión constitucional. La presencia de la Asamblea Legislativa tiene el mismo sentido del ejemplo que le puse con el año 79. Siguió en su funcionamiento y esto ha sido bueno porque es, entre otros factores, no es el único, lo que nos ha permitido a los bolivianos poder tener un mecanismo sobre el cual asegurar que íbamos a tener elecciones y volver y retornar a la democracia. Pero Jorge, en enero de 2020 el Tribunal Constitucional ya no emite un comunicado, emite ya una sentencia avalando la ley de ampliación de mandato de estas autoridades. ¿Por qué no ahí el Tribunal Constitucional hace sus reparos si es un gobierno de facto? Se hace eso que usted señala, Juan Carlos, esa prórroga de mandato, porque ya se había tomado un acuerdo político que se traduce en la ley 1266, en la ley 1270. ¿Pero qué estamos hablando? Para ¿De ir a algo elecciones, jurídico o algo no, político? Para ir a elecciones, son las dos cosas, Juan Carlos, combinada. Es la decisión política pero si de ya ir a había un acuerdo elecciones, político, pero Juan que se le Carlos, da una forma jurídica.
para que el Estado tenga una consistencia lo más próxima a la constitución política del Estado. Porque Juan Carlos, Jorge, cuando la señora discúlpeme. Áñez asume, las transiciones en el país son solamente 90 días. ¿Por qué no se hizo en 90 días? Porque se buscó, y esto es parte del acuerdo político, se buscó también reformar todo el Tribunal Supremo Electoral y los departamentales. Y los tiempos para la convocatoria de elecciones, que ya están abreviados porque son 150 días y se establecieron 120 días, fue parte de un acuerdo político. Para que la señora Áñez pueda conducir ese proceso, parte del acuerdo político, se establece una ley para prorrogar el mandato. Cecilia. Usted nos está hablando, Jorge, de un acuerdo político. Entonces, hubo un acuerdo político para reconocerla como presidenta y ella convoca elecciones. ¿Es así? No es exactamente como usted lo está planteando. Hubo un acuerdo político fundamentalmente, Cecilia, para que el país pueda ir a elecciones. Usted ya tenía un hecho consumado. Pero el hecho consumado es que se había producido el golpe de Estado, la señora Áñez se hizo del poder y los factores de poder del Estado, Policía y Fuerzas Armadas la sostenían en el gobierno. Esos factores de poder también generaron Sencate y Sacaba para sostener a ese gobierno. Si ya está la señora Áñez en ese momento en la presidencia del Estado, ¿cómo salimos y resolvemos el problema? No es un tema de reconocimiento, es un tema de búsqueda de caminos constitucionales, democráticos, que no hay uno mayor que no sea convocar a la voluntad popular para salir